En el Seminario Bautista Macedonia, de donde estoy viniendo a representar. Ahí estoy enseñando los cursos de eventos y otros más de la materia. Entonces, esta noche vamos a estar hablando sobre la Biblia y su impacto. Y si han traído sus Biblias, quisiera que me acompañen al texto de Isaías en el Antiguo Testamento, ¿ya? Isaías 32, del 17 al 18. Y vamos a estar viendo algunas de esas cosas sobre la Biblia y su impacto, qué es lo que la Biblia nos enseña de por sí sola, qué es lo que miramos en la historia del mundo, cómo es que la Biblia ha impactado, ya la Biblia ha impactado la historia del mundo, de las familias, de las personas, de muchos en general, ¿ya? Entonces, ¿está bien si me siento con ustedes? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a estar viendo, hermanos. Si ya estamos en nuestras Biblias, en Isaías 32, ya, Isaías 32, del 17 al 18, ya, Isaías 32, del 17 al 18, miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios, dice, y el efecto, mira, de la justicia, dice, será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, ya. Entonces, si hablamos, hermanos, si hablamos, como dice el texto, de paz, de justicia y de seguridad, esto es el resultado, ¿ya? Esto es el resultado de la justicia. Y si hablamos entonces de justicia, tenemos que ir forzosamente a la Biblia. La Biblia entonces es la fuente, ¿no?, de justicia, es el estándar de justicia, y al mirar estas cosas, podemos ver de que el hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha buscado estas tres cosas que he mencionado, que están en el versículo 17. Ha buscado paz, ha buscado reposo y ha buscado seguridad. El tema es el siguiente, lo ha buscado en el lugar equivocado. El tema es el siguiente, ha querido él encontrar una seguridad que no es en Dios, no se basa en él. Ha querido encontrar, como dice el texto, un reposo que no le da un reposo al alma, sino a su cuerpo. No le da un reposo, como dice la Biblia, un descanso del corazón, sino el hombre está buscando otras cosas en otro lugar. Y de ahí entonces es donde viene la Biblia y el impacto que ha tenido la Biblia en los lugares a donde ha llegado. Donde ha llegado la Biblia entonces, han habido estas tres cosas que he mencionado hace un momento. Donde ha llegado la Biblia, las personas han empezado a gozar de paz. Sabemos, la Biblia dice, Jesús habló que Él nos da una paz, no como el mundo la da. Donde la Biblia ha llegado, las personas han empezado a gozar de seguridad. Entonces, el impacto que ha tenido la Biblia es incalculable.
Cuando uno, por ejemplo, mira el libro de Hebreos, un texto muy conocido por los cristianos, Hebreos 4:12, habla de que la Biblia es viva y eficaz, es decir, trabaja, ¿ya? Trabaja, es eficaz, cumple el propósito con el cual ha sido creada. Pero ¿por qué es eficaz? Porque es viva, de ahí viene su eficacia. No es un libro muerto, no son palabras muertas, no es un libro más de la pila de libros que puede haber en una biblioteca. La Biblia, nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Y de ahí nuevamente viene su impacto. Como dije hace un momento, donde ha llegado la Biblia, donde ha llegado la Biblia, las personas han empezado a gozar de estas cosas. Quisiera llevarles en sus mentes a Génesis, por ejemplo, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, todo está bien, Dios está ahí, ellos están obedeciendo la palabra de Dios, todo está bien hasta ese momento, pero en el instante en que ellos desobedecen la palabra de Dios, todo empieza a cambiar, ya no tienen paz, ya no tienen seguridad, como dice el texto en Isaías 32:17, ya no hay justicia porque la violaron. Y así como miramos entonces en el Antiguo Testamento, que cuando Adán y Eva, ¿no?, desobedecieron la palabra de Dios, ellos entonces empezaron a sufrir las consecuencias. Es lo mismo hoy día con la sociedad cuando rechaza la Biblia. Porque lo mismo que hizo Adán y Eva, hoy día las personas lo están haciendo. Las mismas consecuencias que Adán y Eva pagaron son las que hoy día las personas que rechazan la Biblia las tienen. Entonces, en la historia de la humanidad, en la historia que podemos ver nosotros, toda persona o nación que ha rechazado la palabra de Dios ha sufrido estas consecuencias. Entonces, nuevamente, si hablamos de justicia, nosotros estamos hablando de la Biblia. Paz es el resultado de la justicia. Seguridad es el resultado de la justicia. Dice, reposo es el resultado de la justicia. Entonces, las personas normalmente creen de que el Evangelio solamente puede cambiar a las personas, pero lo que miramos en la Biblia es de que cambia a la humanidad, a naciones enteras. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso es lo que pasa cuando la Biblia llega a otros lugares. No sé si ustedes se han puesto a pensar de que nosotros los cristianos, los jóvenes cristianos, no damos problemas a la policía. Ya el impacto que la Biblia, ya cuando ha llegado a nosotros, hay un autor, justo aquí tengo el libro, es Juan Ketzler, dice que el cristianismo está ya más de un siglo en el Perú. Y el impacto que ha tenido en el Perú, nosotros lo podemos ver. Es un impacto que tiene que seguir creciendo, pero ya lo estamos viendo desde ahora. Y solamente traerte a tu mente algunos ejemplos de eso. El impacto que ha tenido la Biblia en el Perú es tremendo. Hoy día lo podemos ver. Nuestros jóvenes en la iglesia no dan trabajo a los policías. Ellos no están en discotecas, ellos no están consumiendo cosas que no deben ser, no están haciendo cosas que no deben hacer. Ellos están en la iglesia, estudiando en casa, en la iglesia, estudiando en casa, y de repente uno que otro paseo. Pero nuevamente, el impacto que la Biblia ha tenido sobre nuestras vidas, lo miramos reflejado en la vida de los jóvenes. El impacto que la Biblia tiene sobre nuestras vidas, y hablando del Perú, lo miramos también reflejado en los matrimonios cristianos. Nosotros no damos más trabajo a los jueces de paz. Nosotros los cristianos no damos más trabajo a los juzgados. Porque a diferencia de otros matrimonios, ¿no?, el cristianismo lleva estas cosas de forma diferente. Porque el cristiano ha conocido la justicia, entonces él goza de paz, él goza de reposo, él goza de seguridad. De ahí entonces estamos mirando el impacto, o podemos ver el impacto que el cristianismo tiene a donde él ha llegado. Viendo un poco en la historia, si miramos el pasado también, quizá a alguno de ustedes les suena familiar el nombre de Juan Calvino. Él estaba siendo perseguido, él era católico, quiso reformar el catolicismo, pero él al final se fue a refugiar a Ginebra. Y Ginebra no era nada de lo que era antes de que él llegue. Ginebra era, dice, un lugar donde había alcoholismo, la palabra de nadie no valía nada, todo era desordenado, hasta que llega Juan Calvino, y la intención de él era, ¿no?, enseñar la Biblia a todos, y ese era el punto donde iba a impactar a los otros lugares.
Y lo que se conoce de Ginebra después de la llegada de Calvino es todo lo contrario. Por eso donde llega la Biblia hay un impacto. Es eficaz porque la Biblia es un libro vivo. Es eficaz porque es la palabra de Dios y es lo que nosotros podemos ver y entender qué es lo que cambia vidas. En Marcos, por ejemplo, habla acerca de que el problema del hombre no es otro hombre. El problema del hombre o de la humanidad no es ni la educación, no es ni un salvador político. Hay un autor que es D.A. Carson, él dice que si es que el problema de la humanidad sería la economía, serían las emociones, Dios lo sabría y no hubiera mandado un salvador. Pero al saber Dios de que el problema de la humanidad es el corazón, ha mandado un redentor. Y nuevamente, de ahí es donde nosotros los cristianos miramos la necesidad de llevar la Biblia a otro lugar. Muchos de aquí gozamos de paz. Muchos de aquí gozamos de seguridad. Pero otros en otro lugar no conocen estas cosas. Otros en otro lugar no disfrutan de esto. Y gente está buscando encontrar paz, reposo y seguridad en cosas equivocadas. Como te dije hace un momento, si es que nuestra necesidad más grande sería el dinero, quizás Dios hubiera enviado a otra persona, un contador, un administrador, un economista, para resolver el problema de la humanidad. Pero el problema de la humanidad es el corazón, el pecado. Por eso es que nosotros los cristianos necesitamos llevar la Biblia a otro lugar, donde no conocen las personas de Cristo. Hace un par de semanas vino un misionero, tuvimos un congreso de jóvenes en el Seminario Bautista Macedonia, siempre lo tenemos cada año, y vino un misionero de la India, él se llama Jim Roberts, y él estaba mencionando de que, por ejemplo, la India es uno de los lugares más poblados del mundo, en algunos lugares es los más desordenados que puedas tú ver, pero él mencionaba de que hay un lugar donde está totalmente todo evangelizado, donde en otros lugares donde no hay iglesias, llaman a ese lugar donde hay muchas iglesias para invitar a los pastores a enseñar. Y él dice lo siguiente, de que cuando uno va a esa ciudad hay orden, de que cuando uno va a esa ciudad ya no está preocupado de que ¿qué me van a robar? Tengo que estar mirando hacia atrás a ver quién me está siguiendo, sino que en ese lugar en donde él está o donde están totalmente evangelizados, ellos gozan nuevamente, Isaías 32:17, de paz, de reposo y de seguridad. Entonces miramos a lo largo de la historia de la humanidad, desde antes y hoy día también en la actualidad, que la Biblia tiene un impacto sobre personas y sobre naciones. Quizá mencionar a algunos misioneros, ya que lo estoy haciendo con Jim Roberts. Por ejemplo, hay un misionero, el padre de las misiones modernas, ¿no? William Carey. Él, cuando fue a ser misionero, él se encontró con tradiciones que, por ejemplo, una de ellas era el sati, ¿no? Que era si es que un hombre moría, su esposa moría con él. O sea, así la esposa esté sana, no, tú te vas conmigo. Entonces, un cristiano llega, mira esas cosas y dice, eso no enseña la Biblia. Pero cuando él llega a ese lugar, empieza a enseñar la palabra de Dios. Hoy día ya no hay esa tradición. Hoy día ya no hay ese tipo de cosas. Hay otro misionero, Don Richardson, que tiene un libro y han sacado la película del libro, que es Hijo de Paz, donde él va a enseñar el evangelio a tribus, y para una de las tribus era una virtud, la traición. Para ellos entonces, en la Biblia, Judas sería el mejor discípulo. Para ellos, según la Biblia, Judas sería el mejor de los 12. Pero nuevamente, Don Richardson, un misionero que fue ahí a trabajar, a enseñar el evangelio, les enseñó esto a ellos y hoy día es otra historia. Entonces, miramos muchas veces esto y podemos decir nosotros con certeza de que la Biblia sí causa un impacto a donde ha llegado. Lo podemos ver en nuestras familias. Lo podemos ver, si tienes hijos, los puedes ver en tus hijos. Hoy día su entretenimiento, cómo utilizan su tiempo, es diferente en comparación de otros. Lo puedes ver en tu familia si es que Cristo está ahí. Tú puedes ver en tu familia, es diferente. Hay un impacto que ha pasado. Por ejemplo, cuando Pedro invita a la casa a Jesús, él no mide el impacto que tuvo Jesús. Solamente Pedro le invitó, pero Jesús, que sanó a su suegra,
el pueblo se enteró, vinieron todos a la casa de Pedro y dice que todos estaban afuera en la puerta esperando encontrarse con Cristo, porque donde está Cristo y su palabra hay un impacto, hay cambio, hay diferencia. Quizá como a este hombre misionero, Don Richardson, que él a la tribu donde fue, la traición era una virtud. Hoy día muchas personas pueden pensar de que otras cosas que la Biblia enseña que está mal, para ellos está bien. Porque el ser humano no es el estándar de la moral. Nosotros no somos los que vamos a decir qué está bien y qué está mal. Nosotros no tenemos esa autoridad. Esa autoridad viene de Dios. De nosotros no sale la justicia. En Marcos dice que los homicidios, las fornicaciones, los engaños, todo sale del corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros no somos las autoridades o el estándar para poner qué es justicia. Pero cuando llega Cristo y el Evangelio, todo empieza a cambiar. No sé si ustedes recuerdan o saben de que toda constitución de derechos humanos está basado en Éxodo 20. Cualquier constitución de los derechos humanos y cualquier otro que tenga que salir de ahí, todo está basado en Éxodo 20. Nuevamente, donde llega la Biblia y el cristianismo, hay un impacto, todo cambia. Porque ¿quién le da el valor a la vida? No lo da el hombre, lo da Dios. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos decir con certeza que la Biblia sí tiene un impacto a donde llega. La Biblia sí tiene un impacto porque dice Hebreos 4:12 que es viva. Y por lo que es viva, entonces es eficaz. Eso es lo que podemos ver entonces a lo largo de la historia, no solamente de la Biblia. Cuando miramos que el pueblo de Dios obedece su palabra, todo es diferente. Cuando miramos que el pueblo de Dios empieza a desobedecer su palabra, entonces viene a haber consecuencias de esa desobediencia. Cuando el ser humano no obedece la palabra de Dios, hay un impacto pero malo. Hay un impacto pero malo en su vida. Mientras que cuando el ser humano obedece la palabra de Dios, hay un impacto positivo, un cambio desde su corazón hacia afuera. Es interesante, siempre el ser humano está buscando un cambio de afuera hacia adentro, porque es lo único que él puede hacer. El ser humano siempre quiere verse mejor, puede vestirse mejor, comprar cosas mejores. Para el ser humano el cambio o el impacto que él quiere tener es teniendo más dinero que otro, decir yo tengo más que tú. A Dios no le sorprende esas cosas, a Dios no le impacta esas cosas. O sea, podemos ir al cielo y decir, todo esto tengo para ti. Dios dice, yo soy dueño de todo. Tú estás administrando de lo que yo soy dueño. Pero cuando la Biblia llega a nuestra vida, esos pensamientos de superioridad, esos pensamientos de racismo, esos pensamientos de que yo soy mejor que tú porque tengo un poco más que tú, de que yo soy mejor que tú porque estudié más que tú, Tim Keller dice que el Evangelio es el gran nivelador. Porque a profesionales y a no profesionales, a blancos y morenos, ya a hombres y mujeres, a todos nos pone en un solo nivel. Necesitamos de Dios. El Evangelio a todos nos pone en un solo nivel y nos hace ver, no, mi profesión, no, o sea, yo no me sirve esto para mi salvación. Necesitamos entonces nosotros conocer la Biblia y nuevamente de ahí viene su impacto, la justicia, la seguridad. El ser humano hoy día no tiene seguridad. Seguridad nuevamente la quiere obtener por cosas que la Biblia no enseña. Seguridad, estaba leyendo un libro que dice que hoy día el ser humano, muy en el fondo, ¿por qué admira a los famosos? Muy en el fondo, ¿por qué admira a estrellas de Hollywood? Porque muy en el fondo envidia su posición y quiere ser así. Y muchas veces de esa forma quiere tener seguridad. Pero por eso el hombre está buscando seguridad en otro lugar, mientras que la solución a eso está en la Biblia. Ese es el impacto que la Biblia produce. El cristiano puede morir con la certeza de que hoy cierra los ojos en la tierra, pero los abre en el cielo. Ahí entonces viene, la justicia da seguridad. Ese es el impacto que tiene la Biblia en nosotros. El cristiano no tiene entonces problemas en morir, porque él ha leído la Biblia y dice, para mí el morir es ganancia. ¿Está seguro de eso? Las personas que no conocen a Dios tienen miedo a la muerte. Dicen, ¿qué va a pasar? Tienen miedo a dejar esta tierra porque su reino lo han hecho aquí, no en el cielo. Mientras que el cristiano tiene nuevamente, Isaías 32, seguridad.
de que si cierra los ojos en esta tierra, los va a abrir en el cielo. Va a conocer a aquel de quien tanto leyó, va a conocer a aquel de quien tanto escuchó, va a conocer a aquel de quien tanto estudió. Ese entonces es el impacto que tiene la Biblia a lo largo del mundo. No es la educación. C.S. Lewis dice de que si es que la educación sería la solución del hombre, lo único entonces que produciría la educación serían demonios más inteligentes. ¿Ya? Es decir, el hombre sería más astuto, más manipulador para pecar. Esa no es la solución. La solución para el hombre entonces no es más educación, no estamos en contra de ella, pero no es lo que le va a salvar. John Flavel decía, tú cuando mueras, si eres médico, ¿cómo te vas a presentar ante Dios? ¿Como doctor? Cuando tú mueras, si para ti la profesión, la carrera, el conocimiento es más importante que lo espiritual y llegas a tener varios títulos, cuando mueras, ¿cómo te vas a presentar ante Él? ¿Como médico? ¿Como ingeniero? ¿Como doctor? ¿Como administrador de empresas? ¿O como tú? Cuando nosotros vamos a morir, nos vamos a presentar como nosotros mismos. No hay profesión que nos va a defender ante Dios. Y entonces de ahí nuevamente nosotros los cristianos podemos decir de que la Biblia ha impactado nuestras vidas y necesita impactar la vida de otras personas también. No es la política el salvador del mundo. Gente dice, la religión es para los débiles. Necesitamos exterminar la religión. Ya vimos lo que pasó con Hitler. Hitler quiso exterminar la religión. Solamente basta entrar a internet y mirar qué es lo que este hombre hizo. Exterminar la religión de la humanidad no es la solución. La fuerza no es la solución. Gente dijo, el problema de la humanidad es la pobreza. Carlos Marx decía, es la lucha de clases, ricos y pobres. Pero ya hemos visto que esto tampoco funciona. Es Cristo. El impacto que cualquier otro sistema de pensamiento ha querido tener en el mundo ha fracasado. Mientras que el impacto que la Biblia ha tenido, a donde ha llegado, a través de misioneros, a través de personas que han ido a evangelizar a otro lugar, hoy día lo podemos contar de forma, ¿no? En una cantidad muy grande y que hasta hoy día permanece. Hermanos, entonces ese es el impacto que nosotros podemos ver en la Biblia. Si van a Romanos 1:17, si están en sus Biblias ahí, Romanos 1:17, Pablo sabía muy bien esto. Pablo entendía estas cosas. Si vamos a Romanos 1:17 en sus Biblias, ya, Romanos 1:17, miren lo que dice la Biblia ahí, Romanos 1:17, miren lo que la Biblia nos muestra ahí. Lo vamos a leer desde el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, miren, la justicia de Dios, ¿se dan cuenta? No podemos hablar de justicia y poner a Dios en una esquina. La justicia proviene de Él. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo sabía muy bien esto. Los romanos en este tiempo estaban teniendo problemas de muchos tipos. Quizás ellos estarían diciendo, necesitamos un libertador político. Dios y Pablo sabían muy bien que lo que necesitaban era la Biblia, y de ahí viene su impacto. Porque el cristiano no está en el dilema de que será verdad o no será verdad. El cristiano ya ha entendido de que el Evangelio es poder de Dios y por eso cambia a las personas. De ahí viene su impacto. Es interesante ver en la carta de Tito de que lo que miramos en Tito es de que él está, por ejemplo, los cretenses en Tito tenían problemas con su gobernador, tenían problemas de inmoralidad, tenían problemas de robo, prostitución, hurto, lo que hoy día conocemos. Tenían estos problemas y Pablo escribe a Tito y no le dice, ve y tengo una reunión con el alcalde de ese lugar, con el gobernador de ese lugar. Pablo le escribe a Tito y no le dice, tengo una reunión para ver qué políticamente puedes hacer. Pablo no le dice, ve y tengo una reunión a ver moralmente qué puedes hacer. Lo que Pablo le dice, y se mira en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es de que ellos tienen que conocer que Jesús es el Salvador.
Capítulo 2, que Dios es el Salvador. Capítulo 3, que el Evangelio es el que salva. Porque Pablo ha entendido y nos muestra a nosotros que donde llega el Evangelio hay un impacto, que nosotros no lo podemos medir. Como dije y he mencionado hace un momento, a través de misiones podemos ver esto. Donde ha llegado un misionero, ha empezado a traducir la Biblia, las personas han empezado a conocer qué es lo que Dios quiere para ellas. Las personas han empezado a entender cuál verdaderamente es el problema de la humanidad y por lo tanto han empezado a responder en fe. Donde la Biblia ha llegado, se ha gozado de justicia. Hay un experimento social donde había una casa, era una casa y rompieron las ventanas, ensuciaron las paredes, no había puertas y dijeron, vamos a ver qué pasa aquí. Los únicos que se acercaban ahí eran personas alcohólicas, eran personas, eran ladrones, y todas las personas que no querían acercarse ahí eran obviamente los que no tenían ya ningún tipo de cercanía a ese tipo de cosas. Pero después la misma casa la pintaron, le pusieron ventanas, le pusieron puertas y la gente que robaba, los alcohólicos, ya no se acercaban. Hermanos, es el mismo impacto que tiene la Biblia en nosotros. ¿Ya? Cuando la Biblia viene a nuestras vidas, el Evangelio viene a nuestras vidas, cosas así empiezan a alejarse. Cosas así empiezan a salir de nuestra vida. Ya no lo practicamos. Entonces, ver esto es mirar que la Biblia ya y Dios sí cumplen su propósito con su palabra. Hay un autor, Samuel Escobar, arequipeño, ahora él radica en Estados Unidos. Él tiene un libro muy interesante donde habla acerca de las imágenes de Cristo en el Perú. Y él habla cómo es que la Biblia y el cristianismo ha llegado al Perú y ha estado influenciando en los lugares en donde ha estado. Ha estado influenciando en los lugares en donde la Biblia ha estado. Es interesante porque él menciona a personajes como César Vallejo. Estamos hablando de Perú, ya no estamos hablando del mundo. Personajes como César Vallejo, que él, por ejemplo, en sus primeros poemas, hay la mención de Dios o la espiritualidad. Y algunos dicen que son los mejores. Habla que ellos en la Universidad ya Mayor de San Marcos, después de las clases, tenían reuniones y muchas de esas reuniones hablaban acerca de la Biblia. Si miramos partidos políticos del Perú, de antes, cómo se fundaron, fueron por personas que abiertamente creían en Dios. Gente dice, el cristianismo es para débiles, el cristianismo es para ignorantes. Miramos en la historia de que gente muy inteligente abiertamente creía en Dios. Su impacto en la Biblia entonces es sin igual. Entonces la Biblia, donde llega, nos da seguridad, nos da paz, no como el mundo la da, una paz que Dios da desde el corazón hacia afuera, nos da seguridad y como dice Isaías 32, ya 17, nos da reposo. Nos da reposo. Entonces, al mirar estas cosas, el mayor deseo del cristiano, ¿cuál debe ser? Llevar el Evangelio a otra persona y que otro sea cristiano. Porque hemos podido ver el impacto en la historia. Tú lo puedes ver el impacto en tu familia, en tu vida. Sabes tú qué has dejado, sabes tú qué anhelas ahora. Al mirar entonces estas cosas, podemos decir nosotros abiertamente que la Biblia tiene un impacto sin igual. Donde ha llegado la Biblia, ha llegado la civilización. Donde ha llegado la Biblia, ha llegado la medicina. Casi cualquier hospital grande en el mundo entero ha sido fundado por cristianos. Mira, las grandes universidades en el mundo entero han sido fundados por cristianos. Alguien dijo, no creo que un ateo funde un orfanato, porque a ellos no les incumbe, no les interesa el problema. Ellos no creen en Dios, no creen en la solidaridad, no creen en el amor al prójimo. Pero mira, cualquier bien social está siempre patrocinado o liderado por un cristiano. Mira la historia de la humanidad, las grandes universidades, como mencioné hace un momento, son fundados por cristianos. Los hospitales son fundados por cristianos. Donde la Biblia ha llegado, entonces ha habido un impacto de esto. Pero la triste noticia es de que a veces los cristianos no saben estas cosas.
La triste noticia es de que a veces los cristianos no recuerdan o no saben estas cosas, y lo peor es que las personas allí afuera no saben tampoco esto. Por eso entonces es nuestra labor ya enseñar a los demás el impacto que produce la Biblia. Mirar cómo es que Dios ha cambiado nuestras vidas. Tú quizás para muchas personas vas a ser la única Biblia que conozcan. Y es nuestra labor entonces estar enseñando acerca de las cosas que Dios ha hecho en su palabra. Porque no queremos, ¿no?, el sufrimiento de los demás. No queremos que los demás padezcan. No queremos que... Es interesante ver, nuevamente mencionar esto, las personas dicen que la educación es lo que hace diferente al hombre. Mira las estadísticas. Las personas con más educación, gente dice que el dinero es la solución a los problemas, se equivocan. Mira, las personas que tienen dinero son las que más contratan a psiquiatras y a psicólogos. Las personas que tienen dinero son las que menos concilian el sueño, no pueden dormir. Las personas que tienen más y más educación son las que más se matan en comparación de los que no. Nuevamente, el cristiano y el cristianismo es el grupo de personas, por así decirlo, que menos problemas causa a la sociedad, al mundo. Ese es el impacto entonces que nosotros podemos ver a lo largo de la historia en la humanidad. Recuerda lo que dice Hebreos: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz justamente por lo que es viva y actúa en nuestras vidas. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta de repente de lo que hemos podido mencionar aquí. ¿Se ha mencionado? Sí, por ahí hay una mano, creo. ¿Sí? ¿O estaban? No, ya no, ya. Ya no sé si es que hay... ¿Sí, hermano? ¿Está bien? Sí, no sé si es que hay alguna pregunta de lo que hemos estado mencionando ahora. ¿Ya? No sé si es que hay alguna pregunta de lo que se ha estado mencionando ahora. ¡Wow! Increíble. ¿Sí? Son dos cosas, siempre digo lo mismo, son dos cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Ya? Entonces, no sé, hermano, esperamos todavía de repente alguien. Ya. Ya está. Para que vayan ordenando sus ideas y hagan su pregunta, y yo le voy a preguntar. Hay un comentario, sobre todo hace 2 años, cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma. Muchos decían que la Reforma no ha llegado aquí a los países hispanoamericanos. Decían porque no ha habido un cambio, ¿no? Nosotros todavía somos retrasados, más en el aspecto económico, un poco en el ordenamiento social también, en el tema de la justicia también, lo que ha mencionado. Y quisiera decir, en cuanto a lo que ha tocado el pastor Jimmy, entonces, ¿cómo podemos relacionarlo esto con la llegada de la Biblia, por ejemplo, a nuestro país? ¿Por qué nosotros y los países latinoamericanos, la mayoría, exceptuando algunos, como Argentina, por ejemplo, nos llevan adelanto en cuestiones de ordenamiento, tanto jurídico, económico también, y en discriminación racial y todo eso? ¿Tiene algo que ver con lo que la Biblia significa para nosotros, la difusión quizás en nuestro país? Buena pregunta, y qué difícil, ¿no? Ya. Y bueno, ¿por qué el Perú, en comparación entonces de otros países, tiene algunas debilidades, digamos como injusticia, entre otras? Ya, depende cómo nosotros lo miremos en realidad. Por ejemplo, hay un autor, Miguel Núñez, que habla acerca de Latinoamérica, de cómo la palabra de Dios ha impactado en Latinoamérica. El problema que él menciona es el siguiente: el evangelio que ha llegado aquí no es el correcto necesariamente. Él menciona de que lo que más ha llegado aquí son obviamente los católicos en un inicio, y después lo que más ha llegado a este lugar, a diferencia de otros, es la tendencia pentecostal carismática.
Entonces, obviamente, aquí con mucho cuidado, hay algunos extremos y hay cosas que no son tan malas, podríamos decir, pero él menciona que al llegar esto entonces a Perú, Latinoamérica en general, ha afectado en los cristianos a no entender y tener un correcto entendimiento del Evangelio. Saben muy bien esto de que hoy día gente se burla del cristianismo porque dice de que si eres cristiano has hecho un suicidio intelectual. Ya no utilizas la mente, es una religión emotiva, de emociones. Entonces, muchas veces el problema que miramos aquí, tanto en justicia, por ejemplo, la Biblia dice, ¿de dónde tú tienes paz? Por conocer a Cristo. Pero esta tendencia que ha llegado a Latinoamérica dice, tú tienes paz porque tienes que tener experiencias con Dios. Es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice, tú tienes seguridad porque tienes que entender de que Él ha perdonado tus pecados. Pero la tendencia cristiana que ha llegado aquí a Latinoamérica dice, tú tienes seguridad porque mientras más experiencias tienes vas a estar más seguro. Entonces, al tener un evangelio ya un poco diluido, podríamos decirlo, miramos entonces estos problemas en la sociedad, estos problemas en el Perú, ya que estamos hablando nosotros de aquí. Entonces, él menciona, por ejemplo, de que tenemos que reformar nuestro cristianismo. Es interesante, estaba hablando con una hermana de una iglesia a donde yo asistía antes y me estaba preguntando acerca de autores antiguos, ya acerca de libros de autores antiguos. Yo le mencioné de que son muy buenos autores, pero son libros que casi no llegan al Perú. Pero desde que estoy conociendo un poco más el cristianismo, viendo un poco más este entorno, es como que están volviendo a mirar y a leer los libros antiguos, ya no los nuevos, donde nos hablan de cómo cambiar nuestro interior, no las emociones. Entonces, por un lado miramos de que, como dice Miguel Núñez, tenemos que reformar, y ya estamos mirando una reforma del cristianismo. Estamos mirando una reforma donde nos estamos preocupando más por nuestra fe. Estamos mirando más el problema, con más claridad el problema del hombre. Antes, aunque suena gracioso, pero las personas seguían pensando de que el resolver el problema de la humanidad, hablando del Perú o de los peruanos, es la política. No es así. Hoy el cristiano ya está entendiendo, no es así. No es así, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos un mejor entendimiento de la Biblia, vamos a poder entonces ver reflejado en una mayor justicia, una mayor seguridad, una mayor paz. Mientras tanto, estamos en ese proceso. Por eso es que ahora todavía no estamos gozando mucho de eso en comparación de otros países. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí. Quizá esto ha motivado a alguna otra pregunta. ¿Ya? Sí. ¿Ya? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, el cambio está aquí. Si todos los que estamos aquí somos cristianos, el cambio empieza con nosotros. Ya, nuevamente, somos nosotros los agentes de cambio porque conocemos la Biblia. Ya, si hablamos de la reforma, ¿no? Si hablamos de la reforma, ellos, por ejemplo, enarbolaban la sola escritura. O sea, la vida del cristiano, por eso ellos decían que el manual de vida y de conducta es la Biblia. La brújula del cristiano es la Biblia. Entonces, ellos enaltecieron la Biblia, ¿no? Por sobre todas las cosas, y miramos el cambio que hubo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al mirar la reforma? Es enseñar nuevamente solo escritura. La Biblia es el libro que cambia las vidas, no otra cosa. El cristiano entonces debe decir, la Biblia es el libro de fe y conducta de nosotros los cristianos. ¿Tienes problemas de algo? La Biblia. ¿Te sientes solo? La Biblia. ¿Tienes este problema? La Biblia. La Biblia tiene las respuestas de todo.
Todo lo que Dios nos ha querido decir está en la Biblia. Nuestra labor entonces es entrar al libro, navegar en el libro, vivir en el libro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nuestro lugar o nuestra responsabilidad, mencionando la reforma, es hablar la Biblia a otras personas, tener una sólida enseñanza, una buena doctrina, y esto enseñar a los demás, porque como dije hace un momento, esto es lo que cambia las vidas de las personas, ¿no? Esto es lo que cambia la vida de las personas, ¿sí? Cuando digo yo soy cristiano, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de cristiano? ¿Ya? Bueno, el concepto de cristiano son pequeños cristos, ¿no? Pequeños ungidos. Pero uno le dice a una persona afuera que no conoce nada de esto, ¿qué es cristiano? Pequeño ungido, no va a entender, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Va a decir. Pero como dice uno de mis autores favoritos, Martyn Lloyd-Jones, ¿qué cosa es el cristianismo o qué es el cristiano? El cristiano dice, ha entendido de que sus pecados han sido perdonados. Y esa es la verdad que todos nosotros debemos entender. Parece sencillo, pero es la verdad que la gente necesita saber afuera. Que es un cristiano, aquel que ha entendido de que necesitaba un Salvador y que sus pecados han sido perdonados. Eso es lo que la gente necesita saber. Hermanos, por eso es que la gente se suicida, pues que la gente se mata, pues que la gente busca consuelo en otro lugar, no en Dios. Ellos necesitan entender lo que tú has entendido. Necesitan un Salvador y sus pecados ya han sido perdonados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos dar a conocer a las otras personas. ¿Qué es un cristiano? Son ellos. Y ya poco a poco van a ir viendo sus implicaciones, ¿no? Pero creo que esas verdades son las principales que alguien debería conocer de un cristiano. ¿Sí? Sí, usted manda, creo. Sí, o hay... No, sí. Sí. Claro, justo iba a llegar a eso. Hoy día se conoce esto como el cristiano nominal, ¿no? O sea, yo lo digo de la siguiente forma, o sea, tener la camiseta de un grupo no te hace que eres, no te hace que eres tú del equipo. Jugar en la cancha es lo que te hace un jugador, no tener necesariamente la camiseta. Hoy día existe lo que es el cristianismo nominal, lo que Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, el cristianismo nominal es el que dice, ¿eres cristiano? Sí, pero vas a la iglesia de vez en cuando. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Lees la Biblia? ¿Que se tenía que leer? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Congregas? No, mi pastor es Jesús. O sea, hoy día el cristiano, nuevamente citar a Miguel Núñez, hemos conocido un evangelio diluido. Y nuestro trabajo hoy día entonces es enseñar esto. De todas maneras, el cristianismo debería ser de influencia. Ese es el propósito de ser sal. Pero no entendemos de que la sal en el salero no cumple su propósito. La sal fuera del salero es donde sí cumple su propósito.
Entonces el cristiano tiene que ver de que tiene que evangelizar, su vida es un testimonio. Estamos en un mundo donde los hechos valen más que las palabras, pero el cristiano quiere hablar más que hacer, o solamente quiere hablar. Entonces, al tener un cristianismo así, obviamente no va a producir un impacto, y si lo hace, no va a ser duradero, y si lo hace, no va a ser bueno. De ahí entonces vienen las burlas, los ataques al cristianismo. Entonces, al ver estas preguntas y ver los problemas, hermanos, deberíamos tomar nuestro cristianismo en serio, ¿no? Deberíamos tomar nuestro cristianismo en serio. Deberíamos entender que nosotros somos agentes de luz, somos sal, somos los que preservan, la sal preserva. El cristiano es el que preserva a los demás de la maldad. Deberíamos estar entonces viendo estas cosas con seriedad y cumplir el papel que Dios nos ha dicho: seréis mis testigos, punto. No hay vuelta atrás, no hay más que entender ahí, no hay una interpretación escondida, es ser testigo de Cristo, y esa es la labor que nos ha dado Dios en este mundo. De esa forma vamos a tener un impacto. Es interesante ver el país de Estados Unidos, es un país que ha sido fundado por cristianos. Hoy día es otro tema. Antes era el país de más influencia en el cristianismo, el país que más misioneros ha enviado alrededor del mundo, pero hoy día personajes como John MacArthur, norteamericano, está diciendo: el cristianismo como cultura, ellos entienden como cristiano lo que nosotros entendemos aquí como católico. Para ellos es una tradición ir a la iglesia, no van necesariamente por lo que hay en el corazón, porque ya se ha hecho una cultura así, olvidaron que son sal. Entonces nuestra función es ver de que nosotros debemos cumplir nuestro trabajo, ser testigos en este mundo, ¿no? Ser testigos en este mundo. ¿Sí, hermano? Pero sí, de todas maneras, deberíamos ser cristianos de influencia. O sea, las personas en tu cuadra deberían decir: no, la familia tal es diferente, va a la iglesia. Los hijos de tal son diferentes, van a la iglesia. Mira a él, es diferente, porque va a la iglesia. Tenemos entonces nosotros que producir un impacto en los demás, ¿sí? Quizá, no sé si estamos bien con el tiempo o más. Aquí. Primera pregunta, la Biblia dice que los hijos del mundo van a acabar pobres. Entonces yo creo que no era una crisis, que todos supieran la palabra y todos se comportaran. La palabra dice ¿cómo se llama? Ya, mira, una de las cosas por las que atacan al cristianismo son dos: la maldad y la pobreza, ¿no? ¿Dónde está Dios si existe la maldad? O ¿dónde está Dios con los niños pobres? Entonces, hermanos, la pobreza es dolorosa, pero no se va a erradicar hasta que Cristo venga. Es interesante ver en el libro de Éfeso, en el libro de Primera de Timoteo, donde Pablo habla acerca de los esclavos. Pablo no les dice, él dice: si es que puedes, libérate de la esclavitud, pero no te preocupes porque eso es pasajero. Entonces la Biblia tampoco no nos manda a solucionar la pobreza del mundo, porque ese no es el problema de fondo. La pobreza en realidad no es el problema de fondo. El problema, nuevamente, como he mencionado hace un momento, es el corazón. Y obviamente, si es que las personas serían cristianos, ¿no? La mayor parte de las personas serían cristianos, leerían la Biblia, llegarían entonces a la parábola del buen samaritano y dirían: si conozco a alguien pobre, le voy a ayudar, porque es mi prójimo. Pero nuestra principal labor tampoco es erradicar la pobreza, porque, hermanos, ¿de qué serviría erradicar la pobreza? ¿Sus almas a dónde van a ir? No hay ningún cambio interno, solo es externo. Entonces, la función principal del cristiano es la salvación de las personas. Y si conozco a alguien pobre, voy a recordar en mi mente parábolas como la del buen samaritano, o como el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano entonces de por sí es desprendido, es generoso. Si encuentra y conoce a alguien pobre o de recursos escasos, él va a ayudar. Pero el cristiano también ha entendido de que esa no es la solución al problema.
Él va a ayudar, pero va a hablar del Evangelio, porque eso es lo que sí va a cambiar a las personas. Entonces la pobreza no es una tarea del cristiano erradicarla, y probablemente va a terminar esto cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Quedamos aquí. Queremos ser respetuosos con el tiempo. Tenemos el permiso de estar aquí hasta las 9, así que a correr afuera, por favor. Y empezamos puntual también. A las 7 estamos empezando. ¿Ya? Mañana tenemos la visita del pastor Efraín Medina y el tema va a ser la Biblia y los valores. O sea que vamos a dar continuación al tema que empezó el pastor Jimmy. De todas maneras, gracias. Si tienen más preguntas, no se olviden. El día viernes vamos a tener aquí un panel completo de todos los que nos visitan, especialistas en el tema, entonces vamos a poder desenvolver mejor nuestras preguntas. Le damos gracias al pastor Jimmy por su participación, en realidad muy interesante y seguramente hay muchas cosas sueltas todavía, pero en los próximos días vamos a tratar de ir respondiendo más preguntas y que nos abra más bien más el deseo también de seguir leyendo la Biblia. El tema es, como conclusión en esta noche, tenemos que volver a la Biblia y contagiar a otras personas para que lean la Biblia. Esa es nuestra fuente de fe. Jesús nos dijo que el reino de los cielos se ha acercado, no está plenamente entre nosotros todavía. Entonces vamos a continuar hasta que el Señor llegue, como bien dijo el pastor Jimmy también. Así que un voto de aplausos para el pastor Jimmy. Gracias. Gracias, Jimmy.